Sí, doctora. Sí, doctora, muy bien. Listo. Buenos días, doctora, sí se escucha bien. Bueno, buenos días. Qué pena lo de ayer. Estoy desde ayer hospitalizada en Fundación Valle de Lili. Todavía estoy acá en urgencias, entonces si hay un poquito de dificultades en la señal, pues yo miro cómo soluciono. Bueno, si quieren ya podemos arrancar. Gracias. Bueno, buenos días. Les vamos a hablar de diarrea crónica, Isabela Miranda, Manuela Guerrón Villarreal y María Camila Luna. Empezando como por el caso clínico, tenemos a un paciente de 26 años, es masculino, procedente de México, reside en México, él es un asesor financiero y está soltero. El motivo de consulta del paciente es que lleva mucho tiempo con diarrea y no se le quita. Entonces, como definición, tenemos que la Organización Mundial de la Salud define la diarrea crónica como la diarrea, perdón, como una alteración en la frecuencia del hábito intestinal que se caracteriza por 3 o más evacuaciones en un día. Esta diarrea, pues, según el tiempo de duración, se puede denominar entre aguda, persistente o crónica. La diarrea aguda es la que dura menos de 14 días, la persistente es la que dura entre 14 y 30 días y la diarrea crónica es la que dura mayor de 30 días. Entonces tenemos la definición por la escala de Bristol, que pues esta escala es una tabla como visual y descriptiva que tiene como objetivo clasificar las heces de acuerdo con 7 tipos. Entonces, de acuerdo como a la descripción de la forma y la consistencia de las heces, que van desde el estreñimiento hasta la diarrea, el paciente nos puede como describir pues sus deposiciones. Entonces, en la escala de Bristol, desde el tipo 6 ya empezamos a hablar de deposiciones diarreicas. En el tipo 6 son pedazos blandos y esponjosos con bordes irregulares. Aquí ya el paciente puede tener urgencia evacuatoria, esto pues indica como cierta hiperactividad del colon, puede llegar a haber deshidratación y pues el paciente tiene como malestar como abdominal. En el tipo 7 ya son deposiciones acuosas sin pedazos sólidos, es totalmente líquida. Aquí ya la urgencia evacuatoria es seria y las heces, pues, como dije, son totalmente líquidas. Puede llegar a haber como aquí ya problemas como más serios de deshidratación. Y ya hablando de la diarrea crónica, que es lo que vamos a abordar el día de hoy, es el aumento de la frecuencia mayor de 3 evacuaciones por día y de un peso fecal superior a 200 gramos en 24 horas y que tiene un promedio de duración de por lo menos 4 semanas. Pues estas deposiciones ya causan como bastante urgencia evacuatoria y malestar abdominal. Bueno, entonces en cuanto a la enfermedad actual, tenemos un paciente masculino de 26 años de edad con un cuadro clínico de 5 meses de evolución consistente en evacuaciones disminuidas de consistencia, sanguinolentas, verdosas, postprandiales, abundantes y explosivas, que se acompañan de meteorismo y borborismos, en aproximadamente, refiere 5 a 8 episodios al día que aumentan con el estrés psicológico. La sintomatología es fluctuante con una duración de 3 a 5 días y se ve con antiespasmódicos. Se acompaña de dolor abdominal moderado tipo cólico que se ve con la defecación asociado a diaforesis, astenia, adinamia e hiporexia. Durante 5 meses ha presentado disminución de 5 kilogramos de peso, niega náuseas, vómito, fiebre o escalofríos. Bueno, ya para hablar un poco sobre la epidemiología de las diarreas crónicas, pues vamos a ver que este es un síntoma que se presenta muy frecuentemente en consulta tanto como de medicina familiar como en especialidades de gastroenterología. Según la OMS, se dice que el 5% de la población mundial sufre de diarrea crónica
y de este 5%, un 40% son adultos mayores de 60 años. Entonces, pues este es un factor a tener en cuenta. También tenemos unos factores determinantes que propone la OMS, que son las condiciones socioeconómicas y el nivel de los servicios sanitarios, y por ende las enfermedades que se van a desarrollar, que se van a relacionar, perdón, con este síntoma, pues van a depender también dónde se presente, ya sea en países desarrollados o en países en vía de desarrollo. Las enfermedades que se relacionan con la diarrea crónica en países desarrollados son síndrome de intestino irritable, enfermedad inflamatoria, infecciones crónicas y diarrea secretoria idiopática. Por otra parte, perdón, tenemos a las enfermedades que se relacionan con la diarrea en países en vía de desarrollo, y estas van a ser más como infecciones crónicas parasitarias, bacterianas y micobacterianas, trastornos funcionales digestivos, enfermedades metabólicas de diferentes etiologías. Siguiente. Bueno, entonces tenemos en cuanto a una clasificación, la diarrea orgánica y la diarrea funcional. Vamos a hablar de una diarrea funcional cuando se produce básicamente por el mal funcionamiento del intestino, y una diarrea orgánica cuando la diarrea se va a generar como tal por un problema en el órgano, ya sea una inflamación o algo que me esté afectando el órgano. La diarrea funcional se dice que es un diagnóstico más que todo de exclusión. Esta es de una larga evolución, a diferencia de la orgánica, que tiene una evolución más corta. La funcional puede alternarse con periodos de estreñimiento. En la funcional generalmente no hay manifestaciones sistémicas, mientras que en la orgánica sí puede haber manifestaciones sistémicas. En la funcional no es tan común que haya pérdida de peso, en cambio en la orgánica sí es más frecuente la pérdida de peso. En la funcional generalmente no hay sangre ni pus en las heces, en cambio en la orgánica sí. Los laboratorios en la funcional suelen no estar alterados, en cambio en la orgánica pues podemos encontrar alteración de estos. En la funcional generalmente la diarrea no, pues no hay episodios de diarrea en las noches, y en la orgánica sí hay. La siguiente. En cuanto a los antecedentes, el paciente tuvo una gastroenteritis hace 3 meses que fue manejada con ciprofloxacina de 500 miligramos y trimebutina de 200 miligramos. Tuvo una apendicectomía, traumáticos niega hospitalizaciones o alergias. En tóxicos refiere consumo de alcohol cada fin de semana, 3 copas promedios. Y en hábitos alimenticios, él refiere que ha limitado el consumo de grasas, ya que estos le condicionan pues la diarrea. En cuanto a los familiares, la madre es diabética y el padre es hipertenso. En cuanto a las causas de la diarrea, las causas infecciosas de diarrea crónica son las más frecuentes. Dentro de estas encontramos bacterianas, por virus, parásitos, protozoos y hongos. Las características pues de la diarrea también van a depender como del agente causal. Encontramos bacterias como Salmonella, Shigella, E. coli. Estas generalmente causan como una reacción inflamatoria y pueden presentar diarreas disentéricas de escaso volumen. Recordar en cuanto a parásitos, pues sobre todo en pacientes inmunodeprimidos o con VIH, la posibilidad de coccidiosis, giardia, strongyloides, isospora belli, en virus como adenovirus, citomegalovirus, norovirus y rotavirus. Otras causas, pues, que no las pusimos aquí, pero también podemos encontrar, son la diarrea por medicamentos como antibióticos, AINES, antineoplásicos. También podemos encontrar pacientes con posoperatorio, actualmente los pacientes que se realizan cirugías bariátricas, también pacientes con diabetes o pues que estén inmunodeprimidos. Dale a la siguiente. Bueno, pues hablando como de las etiologías, como
no infecciosas. Entonces tenemos las más frecuentes, el síndrome de intestino irritable, el cáncer colorectal, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celíaca, diarrea por medicamentos como ya nombró Isa, y diarrea por déficit de ácidos biliares. También las más infrecuentes tenemos una diarrea por una isquemia mesentérica, por pancreatitis crónica, por colitis actínica, por hipertiroidismo, linfoma o un paciente que esté pues en posquirúrgico. Bueno, entonces tenemos el síndrome de intestino irritable. Pues sabemos que es el dolor abdominal recurrente al menos un día a la semana en los últimos 3 meses, que está asociado a uno de los siguientes criterios: que sea asociado a la defecación o en relación con la defecación, que mejore, relacionado con el cambio en la frecuencia de las deposiciones y relacionado con cambios en la consistencia de las heces. Doctora, perdón. Recuerden que inicialmente, como en otros síntomas, hay como una forma de poder definir si de verdad la diarrea puede ser funcional u orgánica. Entonces, como este diagnóstico es de exclusión, porque es algo funcional, entonces primero deberíamos de analizar un poco, pues yo sé que ustedes están comentando lo general y luego con el paciente para tener en cuenta el caso y definir si se va a pensar en algo orgánico y por qué, o si se piensa en algo funcional y por qué. Intentar hacer como esa descripción antes, o no sé cómo tengan organizada la parte de lo funcional, que en este caso sería el síndrome de intestino irritable. Pues entonces seguimos con el caso o... Aquí en la presentación, cuando están hablando de esa parte teórica, ¿cómo lo tienen organizado? ¿Van a describir todos los tipos de causas o cómo lo van a organizar? Pues sí, en la fisiopatología se explica como la orgánica y... Bueno, entonces tranquila, si quiere continúe y ahorita se hace el análisis con el caso, bueno. Vale. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, pues también tenemos que tener en cuenta que existen como los subtipos del síndrome de intestino irritable. Tenemos el del predominio de estreñimiento, en el que el mayor del 25% de las heces están catalogadas en la escala de Bristol entre 1 y 2, y el menor del 25%, menos del 25% en Bristol 6 y 7. Con predominio de diarrea, más del 25% de las heces escala Bristol 6 y 7, y menos del 25% en escala Bristol 1 y 2. Y con hábitos intestinales mixtos, más del 25% de las heces sería 1 y 2, y más del 25% también 6 y 7. Y el que no está clasificado, pues cuando los pacientes cumplen con criterios para este síndrome de intestino irritable, pero como que su patrón de las heces no nos permite clasificarlo en alguno de los subtipos. Bueno, para empezar a hablar de la fisiopatología, entonces vamos a ver que según la alteración vamos a encontrar diarreas de tipo osmótica, secretora o inflamatoria. Entonces, si hay una alteración en la absorción, si esta disminuye, vamos a encontrar una diarrea de tipo osmótica, que es de la primera de la cual vamos a hablar. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, para hablar de una diarrea de tipo osmótica, el principal requerimiento, por así decirlo, es que en el lumen encontremos una sustancia osmóticamente activa. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede absorber. Por ejemplo, la leche en las personas que no tienen lactasa o pues son intolerantes a la lactosa, o el papel, la celulosa que no tiene cómo absorberse. Entonces esta sustancia que no es absorbida, lo que va a producir es la salida del líquido hacia el lumen desde el espacio intra y extracelular. Esto provocado porque la osmolaridad dentro del lumen está aumentada, y eso va a permitir que salga este líquido e incluso acompañado con nutrientes. Entonces se va a producir esta diarrea de tipo osmolar.
Una característica de esta diarrea es que hay un aumento de osmolaridad en el lumen, esta es muy importante, y pues que va a producir como tal lo que ya dije, la salida de líquido, y consecuentemente se va a disolver la cantidad de sodio que hay en el lumen. Por lo tanto, el sodio fecal en este tipo de diarrea va a estar disminuido. Siguiente, por favor. Vamos a ver que hay unas causas exógenas o endógenas. En las causas exógenas nos hablan de laxantes, antiácidos, alimentos que tengan mannitol-sorbitol, medicamentos como la colchicina, colestiramina y neomicina. Y las causas endógenas son enfermedades de mala absorción, congénitas o adquiridas, o adhesión de bacterias o parásitos, que ya fue lo que habló mi compañera. Siguiente, por favor. El segundo tipo es la diarrea de tipo secretora, donde hay una alteración en la secreción, esta va a estar aumentada, y vamos a ver que este segundo mecanismo se da por una activación a nivel de la célula de los AMP cíclicos, del GMP cíclico y del calcio. Entonces, a nivel de la cripta van a estar saliendo sodio y cloro, así pues el sodio luminal fecal en este caso va a estar aumentado, pero como además va a salir mucha agua, entonces la osmolaridad del lumen se va a encontrar más bien disminuida, que esta es una de las diferencias que hay con respecto a la anterior diarrea. Y pues una característica muy importante de esa diarrea es que, al contrario de la anterior, esta va a ser de un contenido abundante, y esta diarrea va a provocar desnutrición. El anterior esta no va a producir desnutrición, la anterior va a producir desnutrición, y esta, al contrario, va a provocar más una deshidratación en el paciente. Siguiente, por favor. Bueno, los que van a activar el AMP cíclico van a ser las toxinas bacterianas, como la Salmonella, Shigella, Campylobacter. También se habla de que algunas hormonas van a hacer la activación, la activación del AMP cíclico, como el BIP, la gastrina y la secretina, que son hormonas de las cuales vamos a hablar después. Otras como el ácido biliares o el ácido ricinoleico. La activación del GMP cíclico se va a dar por toxinas bacterianas, como de la E. coli termosensible y la Yersinia. Y la secreción del calcio se va a activar por toxinas bacterianas del Clostridium difficile, neurotransmisores como la acetilcolina o serotonina, y agentes paraclínicos como de la bradiquinina. Siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar de los tumores y de las hormonas. Vamos a ver que existen los carcinoides bronquiales primarios, que pueden producir diarrea acuosa por la entrada a la circulación de secretagogos intestinales, como son la serotonina, histamina, prostaglandinas. Y también tenemos el adenoma pancreático de células no beta, denominado también bipoma, que va a secretar el péptido intestinal vasoactivo, que era el que yo les mencionaba, que era el BIP, polipéptido pancreático, secretina, gastrina, neurotensina, calcitonina y las prostaglandinas. Entonces vemos que aquí también los tumores pueden causar cuadros de diarreas crónicas. Siguiente, por favor. Y se catalogan pues en este tipo de diarrea secretoria. Aquí les traje un cuadro para ver más o menos cómo diferenciar de una diarrea osmótica a una secretora. El volumen, como lo dijimos, va a cambiar. En la osmótica va a ser menor, en la secretora mayor a 200 mililitros al día. También van a actuar con respuesta al ayuno. En la osmótica va a disminuir la diarrea, en la secretora va a aumentar. El sodio fecal por por lo del, como por, ¿cómo lo digo? Por el agua que
que se produce en estas, entonces el sodio fecal va a estar disminuido en la osmótica y en la secretora va a estar aumentado por una disminución de la absorción de este mismo. La osmolaridad en la osmótica va a estar aumentada, en la secretora disminuida, y pues la mala absorción se va a identificar más en la osmótica que en la secretora, que va a causar más lo que es la deshidratación, y en la osmótica la, eh, la malnutrición. Siguiente, por favor. Bueno, el tercer tipo es la inflamatoria, y es donde donde no voy a tener como las células que me van a producir la absorción por destrucción, y la producción de mediadores inflamatorios van a estimular como tal la salida del agua. ¿Cuáles son estos mediadores inflamatorios? Los mediadores inflamatorios son el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma y la interleuquina 1. Esta diarrea inflamatoria pues no necesariamente va a ser infecciosa, puede ser también de respuesta inflamatoria o tóxica, vascular o también idiopática. Siguiente, por favor. Bueno, ya hablando de las manifestaciones clínicas pues, comunes en los pacientes con diarrea, son pues deposiciones líquidas, urgencia evacuatoria, dolor abdominal, flatulencias, y en algunos casos, como ya infecciosos, pueden presentar fiebre. También hay signos de deshidratación, que cuando ya presentamos deshidratación es por una adecuación de volúmenes de heces muy elevado. Entonces, se queda en la boca, polidipsia, disminución de volumen en la orina y debilidad. En los casos donde lleguen como a presentar pérdida de peso significativa o que haya sangre en heces, estos son como indicadores de que ya hay como gravedad. Entonces, bueno, ahorita vamos por la revisión de síntomas por sistemas del caso clínico. En general, pues el paciente refiere a una pérdida de peso de 5 kilogramos en 5 meses, astenia, adinamia, diaforesis e hiporexia. Niega tos, expectoración, hemoptisis o disnea, niega síncopes, disneas de esfuerzos, edema de miembro inferior, palpitaciones o taquicardia. Tiene deposiciones diarreicas, dolor abdominal tipo cólico, también presenta flatos, niega síntomas urinarios, niega dolor articular y muscular, niega dificultad para los movimientos, piel sin lesiones, niega prurito, equimosis o petequias, y niega parestesias, pérdida de la sensibilidad o pérdida de la conciencia. Aquí hablando como un poquito del diagnóstico diferencial, tenemos pues, ya Manu las nombró, pero voy a hacer como, ella nombró como los agentes, yo voy a decir como las causas, como, sí. Entonces, tenemos la diarrea osmótica, la secretoria y la diarrea. La diarrea es malabsortiva, hace parte de la diarrea osmótica. Entonces, la osmótica es causada por uno de los 3 siguientes motivos: por la ingesta de laxantes osmóticos, como las sales, digamos sales de magnesio, sales de fosfato, sales de sulfato, o como politinilglicol. También por un consumo de hidratos de carbono que son pocos absorbibles, como dijo Manu, pues digamos alimentos que tengan manitol o sorbitol, y por una mala absorción generalizada, que esta mala absorción se puede ver en enfermedades celíacas, en enfermedades de Whipple, en giardiasis, en síndrome de intestino corto o en linfoma. Si estamos pensando en un problema secretor, pues en la diarrea secretora debo buscar como tumores gastrointestinales, digamos como un síndrome carcinoide, también una colitis microscópica, un hipertiroidismo, mala absorción de ácidos biliares. En la diarrea inflamatoria, pues los pacientes con diarrea crónica y a los pacientes que suelen tener como leucocitos o sangre en heces presentan una diarrea ya inflamatoria. Y estas características indican que hay una alteración y una inflamación de la mucosa. En estos podemos encontrar una colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, cáncer de colon, Clostridium difficile y una infección por Shigella, por Salmonella o por Yersinia. Pero Doc, ahí no entendí en el diagnóstico diferencial, o sea, él no puede tener todos los tipos de diarrea, ¿verdad? ¿Cuál de todos esos consideran ustedes que es el que tiene el paciente con ese cuadro clínico?
Doc sería más como una diarrea malabsortiva. ¿Por qué sería malabsortiva, Doc? Por lo que él manifiesta de la intolerancia a lo de las grasas. Eso es un punto a favor. Sin embargo, ¿qué otras características tenía? Y la pregunta que les hice inicialmente. ¿El paciente cree que tiene algo de una causa orgánica o funcional y por qué? Doc, ¿puedo participar? Sí, cualquiera. Doc, pues que por epidemiología, pues yo estoy pensando más en algo orgánico porque lo funcional se presenta más en los abuelitos, en el adulto mayor. Es un punto a favor, pues, esa presentación de síntomas cuando pues come grasas que le aumenta pues esa esteatorrea que está nombrando la compañera, que no sé si es esteatorrea o simplemente una diarrea en general por, por mala absorción de alimentos grasos, pero Si pues por la quiere, historia. ajá, a las compañeras que vuelvan a poner la enfermedad actual para repasar entonces qué puntos importantes tenía el paciente ahí. Sí, Doc, continúe. Ok, Doc. Y pues sabemos que el síndrome de intestino irritable es algo de exclusión cuando ya revisamos todo, pero pues él también refiere por historia que aumentan cuando está bajo estrés psicológico, que la sintomatología es fluctuante. Entonces también hay que tener en cuenta pues esa parte emocional ahí. ¿Qué era lo otro? Él está negando náuseas, vómito, fiebre y escalofríos. Entonces pues la parte infecciosa como que ya se me va pasando. Y algo importante es que él está mejorando con antiespasmódicos. Doctora, pues sería más una diarrea orgánica, qué pena, porque analizando, y se puede, Cami, puedes pasar como a la diarrea orgánica y funcional, exacto. No hemos dicho aún los paraclínicos, pero el paciente nos va a referir anemia y también una pérdida de peso. Además tiene síntomas constitucionales. Regrésate otra vez a la enfermedad actual, por favor. Él tiene diaforesis, astenia, dinamia e hiporexia. Entonces, podríamos descartar una diarrea funcional y catalogar más a este paciente en una diarrea orgánica. Listo. Bueno, entonces retomemos aquí en esta enfermedad actual varias cosas importantes. La primera es que cumple los criterios de diarrea crónica. Recuerden que no es lo mismo las causas, a pesar de que la fisiopatología es igual en la aguda y en la crónica. O sea, vamos a encontrar causas agudas también secretoras o malabsortivas o inflamatorias. Acá estamos hablando de la crónica. Lo segundo es que tiene sangre, ¿no? Cuando hay sangre, recuerden que sí o sí, pues es un signo de alarma y normalmente no debería de tomarse como algo funcional. ¿Qué es lo que pasa? Lo que llama la atención, que se aumentan con lo del estrés, que uno podría decir, como decía el doctor, que eso le sume puntos a lo funcional y que se mejora solo, porque un antiespasmódico es como decir iosina. Entonces, pues si es algo orgánico, y si tiene sangre sería de todas las causas que vimos cuál. Ya hablando de la fisiopatología. Sería una inflamatoria, Doc. Exacto, principalmente uno pensaría en algo inflamatorio de entrada, ¿no? Entonces uno dice, bueno, el paciente tiene algo inflamatorio, pero llama la atención que se mejore solo, prácticamente, porque no le están dando nada. Eso llama la atención, pero la primera fisiopatología que tenemos que ver es la inflamatoria, bueno, por la sangre, que son verdosas. Miren que no dice esteatorrea, solo que sí empeora postprandial y que es abundante y explosiva, tal vez no explosiva, pero no necesariamente habla de la esteatorrea. Y lo que decía la doctora, los síntomas generales y la disminución de peso también preocupa un poco, ¿no?
Tal vez acá podría uno completar la enfermedad actual de un paciente así, la parte epidemiológica, ¿verdad? Que no me acuerdo si ustedes sí lo pusieron detallado Sí, en doctora. los antecedentes. Eso puede Dos ir pueden allí desde México. Desde México, sí. No, pero digo que en los antecedentes especificar pues si hay contactos enfermos, si hizo viajes, si ha cambiado la alimentación, o sea, hay unos detalles que uno en un paciente con diarrea crónica debe de tener en cuenta, bueno, para poder aclarar si hay algo relacionado. No sé, que justamente esos 3 a 5 días que le da es porque el señor se va de viaje y tiene que comer en otro sitio, no sé, por decir algo así, si es como situacional, bueno. No, en el caso clínico no se mencionaba nada como que fuera importante epidemiológicamente. Ajá, sí, por eso les digo que ustedes cuando vean un paciente así, es bueno, como es postprandial, aclarar un poquito si es específicamente, por ejemplo, no sé, el paciente nos dice que es 5 meses, entonces ustedes les dicen, la semana pasada le dio 3 días, sí, comió algo diferente, estaba en un sitio diferente, o sea, aclarar un poquito a ver si hay algo de verdad como malabsortivo, ¿no? Porque está como en 3 a 2 por la pérdida de peso y por lo que es postprandial. Entonces, prima la inflamatoria y hagan de cuenta que una segunda opción puede ser algo malabsortivo o algo que tenga un componente mixto. ¿Listo? Entonces, si quieren ya con esas dos opciones, vamos al examen físico y miramos entonces, definitivamente orgánica es, ahora de las cuatro, más o menos uno podría decir es inflamatoria o malabsortiva, y ya de esas dos, en el examen físico aclaramos. Revisión por sistemas, ¿tenía algo adicional? Allá está. Es que aquí no sé si ustedes lo colocaron o si estaba así específico. O ustedes pusieron como No, los síntomas sí, relevantes. lo relevante. Ah, bueno, listo. Entonces, si es cuando uno sí pregunta, pues asumamos que el reporte no tenía ningún síntoma, pero ya uno va buscando, por ejemplo, en enfermedad de Crohn, suponiendo que fuera una posibilidad de lo inflamatorio, no sé si leyeron qué otros síntomas uno puede encontrar, qué otros sistemas se pueden ver afectados. ¿Alguien leyó en enfermedad de Crohn, en colitis ulcerativa? Algo que hayan leído que puede asociarse. Pero cuando son enfermedades de ese tipo, pues mirar si hay antecedentes familiares hereditarios ahí, pero pues Sí, puede ser, pero por ejemplo hay úlceras también en mucosas, hay lesiones en piel. Si es malabsortivo, recuerden que pueden encontrar síntomas relacionados con esa malabsorción. Por ejemplo, si hay déficit de B12, ya habíamos visto que no solamente en estómago, sino en ilio distal, también está afectada eh, ¿cómo se llama? La absorción de la B12, entonces podría el paciente tener síntomas neurológicos, alteración del sensorio o tal vez parestesias, entonces el interrogatorio puede que sea un poco más dirigido si estamos pensando en algo mal absortivo, o la calidad del cabello, sí, ciertas cosas pues que hablan de esa malnutrición asociada a la mala absorción, o eh, el, la parte de la anemia, como decía la doctora, si tiene deposiciones sanguinolentas hace 5 meses, ¿sí? Pues esa pérdida, si es significativa, también que se preguntaría. Pero en enfermedad de Crohn o en colitis ulcerativa también hay otras lesiones en piel, en mucosas que se pueden preguntar, ¿no? Entonces miremos el examen físico.
Bueno, Y ahí continúe como usted lo tenía ya organizado. en el examen físico, entonces el paciente pues tenía un peso de 64 kilogramos, mide 1,68 y un IMC de 22,7, una tensión arterial de 110/70, frecuencia cardíaca de 86, una respiratoria de 16, saturando el 98% y una temperatura de 36,5. El paciente se encontraba con fases álicas, pues ingresó por sus propios medios, colaborador. A la hora de la entrevista, cabeza normocéfalo, el pelo estaba quebradizo, opaco, con una ligera hiperpigmentación en la cara, las pupilas isocóricas, normorreactivas, la mucosa oral deshidratada, el cuello móvil, simétrico, tráquea centrada, sin masas ni adenomegalias, el tórax simétrico, normoexpansible, murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares, los ruidos cardíacos rítmicos, no se auscultan soplos, el abdomen blando, depresible, con dolor a la palpación generalizada, con peristaltismo aumentado en intensidad y frecuencia, sin signos de irritación peritoneal, no se palpan masas ni megalias, extremidades móviles, simétricas, sin presencia de edema, pulsos distales presentes, llenado capilar menor a 2 segundos, el paciente consciente, alerta, orientado en sus 3 esferas y sin aparente déficit neurológico. Bueno, entonces, en cuanto a la evaluación, pues debemos realizar una adecuada anamnesis, lo que la doctora mencionaba, en los antecedentes personales preguntar por VIH, inmunodepresión, viajes recientes, episodios de estrés, pues el intestino es como un órgano muy nervioso, entonces esto pues puede estar causando la diarrea, enfermedades pancreáticas, antibióticos recientes, cirugías previas, medicación habitual como por ejemplo metformina u Orlistat, en antecedentes familiares como enfermedad celíaca o enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. En el examen físico, pues evaluar la pérdida de peso, exoftalmo, sobre todo en pacientes con enfermedad tiroidea, una dermatitis herpetiforme, sobre todo en pacientes con enfermedad celíaca, masa palpable que nos puedan hacer sospechar de que el paciente esté cursando con pues, una patología, un tumor, y una fístula anal que se puede encontrar, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn. En cuanto a los laboratorios, pues el hemograma, que es lo principal, podemos encontrar el paciente con anemia, el ionograma, anticuerpos para enfermedad celíaca, los anticuerpos antitransglutaminas, pues también la TSH, la albúmina, que la podemos encontrar disminuida pues por esa pérdida que el paciente está teniendo. Y en materia fecal, pues en el aspecto tenemos que ver si cómo es, si es con sangre, pus, si es de poca cantidad, mucha cantidad. En el coprocultivo, pues evaluar si hay presencia de bacterias en el parasitológico. Y también podemos solicitar en la toxina para el Clostridium difficile, que pues para ver si hay este tipo de bacterias. En algunas clases diagnósticas, pues esto nos puede ayudar, aunque no en todos los casos se puede presentar así, ¿no? Entonces, en jóvenes es general una diarrea funcional y en ancianos una diarrea orgánica. La apariencia de la materia fecal nos pueden hacer sospechar pues dónde está el problema, si es escasa en intestino grueso, si es voluminosa en intestino delgado, si es continua o intermitente. La continua es más de tipo orgánico y la intermitente de tipo funcional. Si se relaciona al estrés u otros factores como la alimentación, también puede ser más de tipo funcional. Y si es asociado a dolor abdominal o signos de alarmas, también puedes pensar como en algo más orgánico. Dale la siguiente. Aquí tenemos pues como los signos, los síntomas, los signos y alteraciones analíticas que nos pueden hacer pensar en una causa orgánica. Entonces tenemos la presencia de sangre en heces, la aparición de fiebre, pérdida de peso reciente, más de 5 kilos, pues en ausencia de otra causa, inicio reciente de los síntomas o cambio en las características de estos, aparición en edades avanzadas, pacientes mayores de 50 años, historia familiar de cáncer o pólipos colorectales, la existencia de diarrea nocturna, diarrea que persiste después del ayuno, en heces muy abundantes o esteatorreicas. Pues aquí esto es como difícil para el paciente, pero tener en cuenta que el peso de las heces en 24 horas sea mayor de 400 gramos día, anomalías en la exploración física como palidez cutánea, hepatosplenomegalia, adenopatías, masa abdominal,
y la presencia de anemia, macrocitosis, el análisis de sangre que tenga sangre, heces con sangre oculta positiva, y la calprotectina fecal elevada, que es un marcador de inflamación. En cuanto a los estudios complementarios que podemos solicitar, tenemos la endoscopia de vías digestivas altas con biopsia duodenal en los pacientes, sobre todo que sospechemos una enfermedad celíaca o un síndrome de malabsorción, la videorectosigmoidoscopia en pacientes jóvenes que pues queramos descartar sobre todo en una diarrea orgánica, la colonoscopia más biopsia de ileum, sobre todo en pacientes con enfermedad inflamatoria, la enterotomografía o enteroresonancia en pacientes que sospechemos un tumor o enfermedad inflamatoria, la enteroscopia en caso de que el enteroTAC o la enteroresonancia sean positivos o que necesitemos tomar una biopsia, y la videocápsula en caso de que pues, estos estudios de enteroTAC o enteroresonancia fueron negativos. Bueno, entonces aquí hay como un algoritmo diagnóstico. Lo que les decía, entonces tenemos la historia clínica, el examen físico, pues ya los laboratorios, entonces sospechamos o de una diarrea funcional u orgánica, entonces en la funcional, pues aplicamos los criterios de Roma, si cumplen, pues diagnosticamos ya como tal el síndrome de intestino irritable, y si no, ya debo entrar a descartar otras causas. Si ya estoy pensando más en una orgánica, pues tenemos la malabsortiva y la no malabsortiva. En la malabsortiva, esta puede estar asociada a una enfermedad pancreática o no asociada a una enfermedad pancreática y puede ser algo inflamatorio. Y en la no malabsortiva, dale a la siguiente. Entonces lo que debo hacer es, me pido pues unos leucocitos en materia fecal. Si hay, determino que es una diarrea inflamatoria, y si este es positivo, pues hay una bacteria ocasionando la infección, entonces voy a dar tratamiento específico. Y si es negativo, pues debo solicitar una calprotectina, como les dije, un marcador inflamatorio. Si esta es mayor a 250, podemos hacer diagnóstico pues, más cercano como de una enfermedad inflamatoria intestinal, y aquí haríamos una colonoscopia con biopsia. En el caso de que no hay leucocitos de materia fecal y esta diarrea no cesa con el ayuno, pienso más en una diarrea secretora. Si el coprocultivo es positivo, lo mismo, hago tratamiento específico, y si es negativo, debo descartar colitis microscópica, hipertiroidismo y alguna patología pues, carcinoide. Y por el otro lado, pues si no hay leucocitos de materia fecal y esta cesa con el ayuno, pienso más en una diarrea osmótica, y aquí lo que debo descartar es el uso de laxantes y evaluar cómo está la diarrea, pues la dieta de mi paciente. Perdón. Bueno, ya, Dale, Carlos. ya hablando de los paraclínicos que se le tomaron al paciente, tenemos un hemograma que nos muestra unos leucos en 6.900, una hemoglobina en 12.9, un hematocrito en 38.3 y un BCM en 125. La glucosa está en 74, una creatinina en 0.65, un BUN en 11.2, un sodio en 136, un potasio en 3.8, un cloro en 105 y un calcio en 5.13. Tenemos triglicéridos en 49, colesterol total en 102, HDL en 25.8, LDL en 66, unas proteínas en 6.13, una albúmina en 4.18, una bilirrubina total en 1.13, AST24, ALT20 y una fosfatasa alcalina en 86. Doc, ¿los otros valores del hemograma no están? ¿El diferencial y las plaquetas? No, Doc, no estaban Reportados. reportados. Listo, gracias. Doctora, ahí me faltó poner una que era el volumen globular medio, que está en 125.5, y eso es muy importante a la hora, regrésate un minuto, Sí, ese sí está ahí, el BCM sí estaba. Sí, perdón, no lo vi. Eso es un dato muy importante, pues, para analizar
la anemia que está presentando el paciente, ¿no? Que es el aumento de este volumen glomerular medio, lo cual implica que el paciente tiene una deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico y por ende pues una anemia macrocítica y que va a ser más importante más adelante a la hora del diagnóstico del paciente. Listo. Entonces, como puntos a destacar, pues en la historia clínica, la presencia de dolor abdominal, la pérdida de peso, las flatulencias, los borborismos y la intolerancia a las grasas. En los hallazgos físicos, pues los datos carenciales, lo del cabello. En los exámenes de laboratorio, pues el aumento del volumen corpuscular medio, la hipoalbuminemia y la disminución en las cifras de colesterol total y de los triglicéridos. Pero, perdón que la interrumpa, hipoalbuminemia no tenía. La albumina estaba en 4 y las proteínas totales en 6. Entonces sí esperaba yo ver una hipoalbuminemia, pero miren que no. No, hasta con entonces el hipoalbuminemia. Por debajo de 3 es que es hipoalbuminemia y la tenía en 4.5. Sí, el colesterol total y los triglicéridos están bajos, pero como no sabemos la dieta, pues la interpretación también es complicada. En urgencias, recuerden que generalmente perfil lipídico, pues no necesariamente solicitamos, para que lo tengan en cuenta. Tal vez por consulta externa dentro del estudio de la diarrea crónica lo pedimos, pero hipoalbuminemia no tenía ni hipoproteinemia. No sé si estaba así descrito en el caso o qué valores de referencia tenían ellos, pero si tomamos en cuenta nuestros valores de referencia, no estaban bajos. Voy a revisar, Doc, porque creo que sí se describía como hipoalbuminemia en el caso. Dame un momento. Toca mirar si tienen alguna otra unidad reportada y por eso les da para ellos bajo. Pero miren que para nuestros valores de referencia acá, 4.5 está muy bien. Tocaría ver si ahí describen el valor de referencia. A veces ponen una tablita o algo y ahí están los valores de referencia para el laboratorio que hace el reporte. Tranquilado, continúe y si alguno de los compañeros mira en el reporte del caso si hay algún valor de referencia, vale, lo tenemos en cuenta. Lo importante es que para acá, para Colombia, los valores que ustedes vean no están alterados. En el caso, entonces, asumamos de que sí estaban alterados. Listo. Bueno, entonces con estos puntos, pues aspectos como a destacar, podríamos establecer un diagnóstico sintomático de absorción intestinal que pues se va a caracterizar por síntomas pues producto de una alteración en la digestión o en la absorción o en el transporte de nutrientes, y esto explicaría los datos carenciales que el paciente tiene y también como la disminución en las grasas. Esto puede ser por una alteración en las sales biliares, las grasas puede que no estén siendo absorbidas adecuadamente, y esto también explicaría la intolerancia a la grasa que el paciente señala y pues lo que digo, la disminución en sangre de los lípidos. Dale a la siguiente. Bueno, entonces pues al paciente le deciden realizar una serie de estudios. Ya, listo. Entonces al paciente se le decide realizar una serie de estudios, se le realizó un estudio de tránsito intestinal donde se vio una franca alteración del intestino delgado que corresponde con un síndrome de absorción intestinal deficiente. Siguiente, por favor. Bueno, y perdón, ¿te puedes regresar un minuto? Y haciendo un poco el análisis del caso, como un diagnóstico sindromático. No, pues, perdón, otra cosa, ¿el caso de qué año es? Ya le digo, ¿Ustedes a algún paciente le han pedido este examen alguna vez? No. Exacto, entonces no es el estudio más frecuente que usemos en este momento, ¿no? Entonces puede que sea un caso ya Mi caso sí es un poquito de hito, es que la verdad no había muchos casos. No, tranquila, pero ¿de qué año es? Del 2004. Listo, entonces es por eso, es de hace casi 20 años.
donde tal vez no teníamos como los estudios que tenemos ahora. Entonces, ¿qué le pedirían? O sea, si está el mismo paciente y tienen que estudiarle esta diarrea malabsortiva, con todo. No es que el tránsito intestinal no se pida todavía se pide en ciertas patologías, bueno, pero Doctor, ¿y probablemente de entrada, ¿qué hubieran pedido? la endoscopia con biopsia? No, porque no les mira esta parte intestinal, la endoscopia, Ah, una no. colonoscopia tal vez. Colonoscopia, sí. Colonoscopia con biopsia. Bueno, una colonoscopia uno esperaría tenerla, sí, colono, ¿no? Una colono total, a pesar de que es un paciente joven, como estudio de la diarrea crónica, hay que hacer una colonoscopia total y adicionalmente, ¿qué más? Si uno quisiera ver intestino delgado, porque acuérdense que intestino delgado acá no se va a ver en la colono. ¿La enterotomografía o enterotac? ¿La enterotac, enteroresonancia? No necesariamente. ¿Qué estudio ustedes ven para mirar en general las estructuras intraabdominales? TAC de abdomen total, ¿no? Exacto, un TAC de abdomen, ¿verdad? Sí. Entonces tal vez uno diría, bueno, voy a pedirle la colono, si ahí no veo nada, le pido entonces un TAC de abdomen contrastado y eso me va a mirar también cómo pasa el medio de contraste, me mira como más detalle de la estructura. El tránsito intestinal a uno le dan un medio de contraste y se van tomando placas, radiografías simples de abdomen, pero el medio de contraste va haciendo pues una distribución a medida que va pasando el tiempo, pero imagínense la radiación al paciente y también lo dispendioso del examen. Entonces ahorita ustedes van a ver que no es tan frecuente tomarlo, tal vez en esa época sí era mucho más frecuente porque era el estudio que teníamos disponible. Para que tampoco queden con la idea de que a la diarrea se le pide tránsito. Puede que algunos trastornos funcionales todavía sirvan, pero para el orgánico tal vez tenemos otros estudios ya disponibles. Ok, gracias. Siguiente. En la endoscopia se muestra un patrón nodular con aspecto eritematoso del intestino delgado y se procedió a tomar biopsia de las lesiones. Siguiente, por favor. Bueno, en las biopsias, la mucosa del antro gástrico estaba con gastritis crónica folicular, con actividad moderada asociada a Helicobacter pylori, sin atrofia, sin metaplasia intestinal ni displasia. Y en la mucosa del duodeno muestra una duodenitis crónica moderada de tipo folicular, con atrofia leve a moderada y migración epitelial de linfocitos compatibles con esplenotropical y cambios regenerativos del epitelio. Siguiente, por favor. Bueno, en el abordaje diagnóstico, en el examen físico, hay que tener algunos puntos en cuenta, que es también complementando lo que al principio dijimos, que es la valoración del estado nutricional, la medición del peso, talla e índices nutricionales. Pues lo que más usamos aquí es el índice de masa corporal, valorar masas musculares y panículo adiposo, el aspecto en general, ver si el paciente está, pues ver la hidratación, la coloración de la piel y las mucosas, características del pelo, presencia de edemas, fenotipo peculiar, lesiones cutáneas como acrodermatitis, rasgos atópicos, eritema nodoso, en el abdomen si hay distensión, ruidos intestinales, dolor a la palpación, masas y organomegalias. También se puede hacer una inspección anal si el paciente tiene fisuras o fístulas, eritema, pliegues cutáneos edematosos, u otras lo que la doctora nos decía, si el paciente puede tener aftas orales, erititis o artritis. Siguiente, por favor. Los signos y síntomas de alarma que tenemos que estar muy pendientes en este tipo de pacientes es si tiene afectaciones nutricionales, signos de deshidratación, presencia de edemas, lo que ya decía, vómitos asociados,
sangrado rectal, dolor o distensión abdominal y fiebre. Siguiente. Bueno, entonces en cuanto a los problemas del paciente, pues encontramos una anemia macrocíclica posiblemente asociada al cuadro clínico, pues con lo más seguro es bajos niveles de vitamina B12 o ácido fólico, una gastritis crónica asociada a Helicobacter pylori y una enfermedad de Sprue tropical. Pues esta enfermedad, Sprue tropical, como el caso clínico es viejito, esto como que actualmente no se usa mucho, pero básicamente es una enfermedad que se presenta en personas que viven o que visitan áreas tropicales. Y pues este trastorno altera la absorción de los nutrientes en el intestino. Se caracteriza pues por la diarrea aguda, generalmente crónica, la pérdida de peso y la mala absorción de nutrientes. Como tratamiento, pues al paciente se manejó con tetraciclina 250 miligramos, manejo hidroelectrolítico y se suplementó con vitamina B12, hierro y ácido fólico. Dale así. Bueno, ya hablando como del tratamiento, pues el tratamiento individualizado para cada caso debe tomar en cuenta siempre la causa pues de la diarrea. Pues, sin embargo, esto no siempre es posible, pues al menos como inicialmente, por lo que es necesario pues utilizar como un tratamiento que esté dirigido a manejar los síntomas y a tener como medidas de sostén. Entonces, el manejo sintomático, ¿a qué se refiere? Se refiere como al alivio de las molestias como vómitos que puede presentar el paciente, cólico, dolor o distensión abdominal, em, que el paciente pues el paciente con diarrea crónica, además de lo incómodo pues que son las evacuaciones, que son líquidas, frecuentes, pueden ser explosivas y ácidas. Es como justificable toda acción que nos lleve que nos dirija como a disminuir pues, las molestias del paciente. Sin embargo, no tenemos que dejar de pensar que estamos tratando simplemente los síntomas y no estamos tratando la causa de origen de la diarrea. Y las medidas de sostén, lo primero es como evaluar como el estado de hidratación del paciente y es muy importante asegurarnos de reponer el déficit de líquidos y electrolitos mediante líquidos endovenosos o con un tratamiento de rehidratación oral. Pues el apoyo nutricional es de suma importancia. Se pueden utilizar como dietas adecuadas para la edad y a la situación clínica de cada paciente, que le aporten suficientemente como carga de energía, que estas dietas estén equilibradas en micro y macronutrientes y que pueden ser como que se les aporte esta dieta de la forma que les resulte más fácil a cada paciente para la digestión y pues absorción. Entonces, pues recomendaciones especiales en las dietas serían como no recomendar unas dietas de exclusión si no existe un diagnóstico etiológico como preciso. Si se tiene que hacer como alguna exclusión, como la intolerancia a la lactosa secundaria, que sea como posterior a infecciones, esta debe ser de corta duración, que no dure más de 2 semanas, y hay que controlar la ingesta de bebidas hiperosmolares que pudieran como perpetuar la diarrea. Estas bebidas están como los refrescos, las bebidas energizantes y esas. Entonces, bueno, pues el tratamiento empírico con antidiarreicos para disminuir como el número de las evacuaciones durante periodos cortos se debe considerar necesario solamente pues en las siguientes situaciones. Como una medida ayudante para evitar el desarrollo de complicaciones mientras llegamos a un diagnóstico, cuando en la evaluación inicial no se puede determinar cuál es la causa principal de la diarrea crónica y cuando el diagnóstico ya está establecido, pero no se cuenta con un tratamiento pues específicos. No se recomienda pues el uso de antidiarreicos en casos donde haya evidencia de toxicidad sistémica, como en pacientes que presenten fiebre, evacuaciones con sangre, anemia, alteraciones del estado de conciencia. En otras, pues en ocasiones es necesario un tratamiento sintomático con un opioide, pues en los pacientes con diarrea crónica, como cuando no existe un tratamiento específico. Entonces, el opioide que se suele usar casi siempre es la loperamida
que aunque es posible que no sea como suficientemente potente en algunos pacientes, este es un opioide utilizado contra la diarrea, diarreas que sean de origen por gastroenteritis o por enfermedad inflamatoria intestinal. Otros de los compuestos usados en ocasiones como antidiarreicos en que no haya tratamiento específico son la octrotida, que es un análogo de la somatostatina. Este pues ha demostrado que mejora la diarrea en pacientes con un síndrome carcinoide y en otras como endocrinopatías, en síndrome de vaciamiento gástrico acelerado y en diarreas secundarias a quimioterapia o a pacientes con SIDA. La clonidina, que es un fármaco alfa-adrenérgico que tiene efectos sobre la motilidad y el transporte intestinal, que este podría tener como una aplicación especial en la diarrea en pacientes con diabetes, pero tiene como un problema que es hipotensor, entonces limitan su utilidad en muchos de los pacientes con diarrea. La colestiramina, que este medicamento es una resina de intercambio iónico, que lo que ha demostrado es que atenúa la diarrea en pacientes siempre y cuando se determine que el paciente curse con una mala absorción de sales biliares, como por ejemplo en pacientes que les hayan hecho colecistectomía. También en algunos casos de colitis y en diarrea pues asociada a antibióticos. Aquí me voy a volver un momentico y pues va a decir que el interés como por el uso de los probióticos como tratamiento pues inespecífico ha ido creciendo, pero pues todavía no hay como digan que su eficacia sea pues la mejor, pero igual se usan y son pues han demostrado cierta eficacia. Y los remedios herbales para la diarrea contienen berberina, que parece que es de líquido y electrolitos, entonces pues es como una de las alternativas. Bueno, aquí pues por lo general el tratamiento antibiótico empírico es menos útil que en la diarrea crónica que en la diarrea aguda, ya que hay menos probabilidades de que una diarrea crónica sea, pues la causa sea una infección que la de una pues diarrea aguda. Bueno. Aquí pues como que voy a hablar de unas de las causas más comunes y como el tratamiento. Entonces una diarrea como efecto secundario a medicamentos, lo que tenemos que hacer es como suspender o considerar cambiar el medicamento. Si hay condiciones quirúrgicas preexistentes, hay que dar tratamiento para diarrea biliar, para sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado o para tránsito intestinal. Si tenemos una diarrea posinfecciosa para el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, pues podemos dar rifaximina. Para el espurio tropical, podemos dar tetraciclinas y ácido fólico. Para el síndrome de intestino irritable posinfeccioso, tenemos que dar rifaximina, probióticos y colestiramina. En síndrome de absorción intestinal deficiente o en enteropatías, ahí se puede usar el budesonide, la mesasalacina en la dieta y se pueden pensar en dar como probióticos. En una insuficiencia pancreática exocrina, podemos dar enzimas pancreáticas y tenemos que ayudar al paciente con dieta. En una enfermedad inflamatoria intestinal, se puede dar mesalazina, budesonide, esteroides, inmunosupresores y biológicos. En la colitis microscópica o eosinofílica podemos dar budesonide, esteroides, inmunosupresores y hay que ayudarse con dieta. En una diarrea por ácidos biliares hay que ayudarla con colestiramina y con dieta. En neoplasias o pacientes que estén en inmunoterapia hay que dar tratamiento pues a la neoplasia, hay que considerar una terapia blanco diferente y hay que dar tratamiento como pues digamos en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. En la diarrea funcional y en el síndrome de intestino irritable se puede dar rifaximina, probióticos, loperamida, el luxodolin, amitriptilina, imipramina y hay que ayudar a los pacientes pues con dieta. Y ya estas son las bibliografías. Listo, doctora. Devuélvase porfa el tratamiento del paciente y ya aclaramos algunas cosas. Bueno, recuerden que como el paciente tenía una causa tan específica que es un espurio tropical, que no es
pues una enfermedad muy común, es infecciosa. Entonces, pues se da un tratamiento con antibióticos como explicaron y se suplementan los nutrientes que estén deficientes. Sin embargo, como les digo, no es una causa común de diarrea crónica. Tal vez la patología de colon o la malabsortiva específica también se presenta, por ejemplo, paciente como es joven, había que haberle tomado tal vez VIH. Recuerden que hay diarreas crónicas asociadas también a inmunosupresión. Puede que sea uno de los exámenes también asociados. Y en relación al inflamatorio, pues sí o sí habría que definir la valoración de la colonoscopia para descartar otras lesiones. Como les decía, si el paciente fuera joven. ¿Qué más allí? De los tratamientos, doctora, que usted dijo, siempre hay un tratamiento sintomático que se puede dar a los pacientes, así como hemos visto en las otras patologías, mientras se descubre la causa. Recuerden que estas patologías generalmente se manejan por consulta externa, entonces el paciente no va a tener pues como todos los estudios de inmediato. Y mientras tanto hay que dar un manejo. Recuérdeme, Doc, si ustedes colocaron el manejo general, que es que lo vi, pero de específico. Doc, pues hablamos de que el manejo sintomático, que era como aliviar las molestias y las Sí, ajá, pero ¿qué medicamentos? Acá tal vez no colocaron medicamentos. Ah, no. ¿Qué leyeron de ese manejo? Porque en realidad uno como médico general va tratando al paciente sintomáticamente mientras aclara el diagnóstico. Entonces, ¿qué pediría? ¿Qué le daría, perdón? ¿Cuál es el medicamento como típico para el daño de estómago crónico? O agudo, ¿no? ¿Cuál es el que mejora la diarrea? No es la loperamida. Exacto, entonces uno podría dar loperamida con precaución de no ir en una dosis muy alta y hacer como una parálisis, pues una alteración ahí de la motilidad, pero uno podría como darle una al día si es muy persistente, como el manejo sintomático. Igual si tienen náuseas o vómito, pues metoclopramida. Recuerde que en todas las diarreas siempre va a haber un cambio en la flora intestinal, entonces uno puede dar probióticos y obviamente la dieta, que es muy importante a cualquier tipo de diarrea. La idea es disminuir el tránsito intestinal y por eso damos dieta alta en pectina, en lo que pone duro el popó. No sé si recuerdan qué frutas uno le puede recomendar al paciente, qué alimentos. Guayaba. Manzana, ¿No? manzana verde y pera, que Exacto, disminuye el entonces movimiento manzana, intestinal. pera, no importa el color de la manzana ni de la pera, de hecho es que tenga pectina, que es lo que ayuda como a disminuir el tránsito intestinal, fresas, guayaba, ayudan a hacer ese tránsito más lento, decirle al paciente que coma plátano, que evite la grasa, los lácteos, entonces hay mucho tratamiento no farmacológico que podemos darle al paciente y en relación a los probióticos, no solamente hay como los típicos, no sé, enterogermina, floratil, eh, bueno, como todos los que hay en el mercado tradicionales, hay unos también homeopáticos que son muy buenos y que ya cada vez se formulan más. Bueno, para que lo tengan en cuenta que hay como varias opciones. Eh, Hay muchas personas que toman Coca-Cola con limón, ese tipo de cosas. Recuerden que obviamente tienen un efecto osmótico por el azúcar y no tienen ningún beneficio. Los antiparasitarios, que también la gente dice no me va a tomar un purgante porque eso es parásitos.
tampoco es como la mejor opción. Hacerse que coloterapia, lavados, o sea, si no está una causa clara, es un poquito delicado y el paciente a veces se pregunta por ese tipo de tratamiento. ¿Cómo se llama? El manejo del dolor, se puede usar la buscapina, la iosina simple, o compuesta, dependiendo pues de los cambios del paciente, y darle los signos de alarma para consultar por urgencias, independientemente de que uno esté estudiando el paciente ambulatorio, pues eh, pueden haber algunas situaciones que hagan que el paciente consulte a urgencias. ¿Qué otra cosa así como general? Ya los otros medicamentos son muy específicos, muy frecuente en la gastropatía diabética, el uso de la clonidina. Entonces, a veces cuando coexiste la neuropatía autonómica junto con la hipertensión en un paciente diabético, pues uno podría escoger clonidina para el manejo. Bueno, los otros medicamentos sí son específicos cuando uno encuentra otras causas. Y, bueno, la otra opción de que uno sí pudiera usar un antiparasitario es la duodenitis por Giardia, que puede dar dispepsia y también puede dar trastornos pues malabsortivos crónicos. Entonces se puede usar el ciclo de metronidazol que habíamos hablado en dispepsia cuando uno sospecha ese tipo de germen. En relación al estudio de la materia fecal, siempre recuerden que se pide es coproscópico. No le pidieron al paciente, me pareció raro, porque uno siempre debe tener como qué está pasando, si ahí sí aparece la sangre, las células, qué tipo de células hay, eh, si tiene grasas, almidones, bueno, hay mucho, el pH, hay mucha información que da el coproscópico. En el caso del estudio de la diarrea, sea aguda o crónica, siempre coproscópico. Coprológico, recuerden que solo da parásitos y no ayuda casi en nada a la decisión terapéutica, entonces siempre coproscópico. ¿Listo? No sé si tienen alguna inquietud de este tema. No, doctora, todo quedó muy claro. Bueno, entonces sigamos con el siguiente, por favor.